Hola, mi nombre es Raúl Linares, soy graduado en Filosofía por la Universidad de Granada e investigador del proyecto Posverdad Debate, Reconstrucción Social tras la Pandemia, asociada a la Cátedra de Filosofía Iberoamericana George Wilhelm Leibniz. Mi ponencia, titulada Posverdad en tiempos de pandemia, que presentaré en este simposio Pandemia y Crisis, Perspectivas Éticas, Sociales y de Salud, trata de mostrar que el fenómeno de la posverdad está a la base de los mecanismos de desinformación tan presentes durante la pandemia de la COVID-19. ¿Qué hace que la información sobre una cuestión de tanta relevancia pública, como es una pandemia, se encuentre tan distorsionada entre la población general? Pero de esta surge otra cuestión añadida, que es, ¿hay de fondo algún fenómeno sociocultural que explique o cause esto? Pues bien, de estas dos preguntas quisiera aventurar dos respuestas que sirvan a modo de hipótesis, que son las que han guiado esta pequeña investigación, ¿no? La primera es que la distorsión generalizada de la información procede de determinados mecanismos de desinformación que ya existían, pero que se acentuaron y normalizaron durante la pandemia. Y la segunda respuesta sería que tales mecanismos de desinformación son algunas de las muestras de un fenómeno mucho más amplio, multidisciplinar y transversal, que desde 2004, tal cual lo definió Ralph Keyes, ya ha sido utilizado como definitorio de nuestra era. Me refiero a la posverdad. La posverdad, entonces, sería el fenómeno causante de la extendida desinformación en tiempos de pandemia. Y este es el mensaje principal que quisiera transmitir con esta ponencia. Pues bien, para argumentar en pro de estas dos respuestas, se hace necesario que el análisis cubra al menos los siguientes temas. El primero sería analizar el funcionamiento de los mecanismos de desinformación, en este caso en lo que concierne a las cuestiones sanitarias durante la pandemia. En segundo lugar, definir o delimitar la noción de posverdad. Y en tercer lugar, identificar y analizar los aspectos centrales en los que la posverdad, tal cual ha sido definida en el punto anterior, influye o determina en aquellos mecanismos de desinformación que hemos visto presentes durante la pandemia de la COVID-19. En cuanto al primer punto, en cuanto al funcionamiento de los mecanismos de desinformación en tiempos de pandemia, hemos de partir de un hecho, y es que la pandemia nos ha situado en una realidad desconocida, o desconocida al menos para un mundo globalizado, y lo que es peor, con apariencia de ser una situación descontrolada, al menos durante los primeros meses, eso nadie podrá negarlo. Así, desconocimiento y descontrol han tenido como consecuencia natural el miedo y la inseguridad, los cuales, estos dos factores, se iban retroalimentando por una avalancha de información que se hacía inmanejable no ya para la población general, sino incluso para el mayor crítico o para el mejor sanitario. Se hacía inmanejable. Con estos elementos en juego, es como la información se ha convertido en desinformación. A este fenómeno se le conoce como infodemia, que convierte cualquier dato relevante en fugaz, en pasajero, por la ingente cantidad de información recibida diariamente. Todo sabría a lo que me refiero, ¿no? Tasas de incidencia, que ya no solo de tu país, sino también por regiones, por poblaciones, principios y finales de curva, primera, cuarta, quinta ola, fase 0, fase 1, entendí a lo que me refiero. El problema está en que, entre medias, se cuelan bulos, remedios caseros, intereses comerciales, vivencias anecdóticas, manipulaciones, que aparecen además en el mismo nivel que las evidencias empíricas, ante la imposibilidad de verificación de toda la información. Ciertamente la desinformación, en un sentido amplio, ha existido siempre, ¿no? Pero con esta crisis sanitaria se ha hecho patente algo que viene sucediendo ya en la última década, ¿no? Y es que la desinformación no es solamente un método de manipulación, sino que es, en un sentido más profundo, un carácter generalizado de toda una cultura. Este sentido más profundo es el que, siguiendo a Magallón Rosa en esta obra, Desinformación y Pandemia, de 2020, sitúa la desinformación en un contexto extremadamente mediatizado y con un ecosistema informativo que naturaliza aquella manipulación. Ya no se trata solo de que haya manipulación, sino de que se ha naturalizado entre la población general, utilizando, como venimos diciendo, el miedo como impulsor de sobredosis informativa, la fatiga como mecanismo de autoprotección informativa
y la polarización como herramienta de distorsión de la realidad. Tenemos que quedarnos con estos tres elementos: miedo, fatiga y polarización, para conseguir sobredosis, autoprotección y distorsión. Esta es la clave de la desinformación durante la pandemia. En este contexto informativo, cualquier información falsa puede hacerse pasar por verdadera, y este ha sido el problema principal. Pues bien, ese contexto extremadamente mediatizado alcanza su culmen durante el confinamiento, pues la socialización, más allá del ámbito familiar, se reduce a redes sociales, mensajería instantánea y, si acaso, videollamadas. Pero aquí está el núcleo, sobre todo en redes sociales y mensajería instantánea, está el núcleo de la recepción de los bulos y de falsas noticias, ¿no? La transmisión de información en estas circunstancias se convierte entonces en algo radicalmente distinto a como era antes. El dominio de la información no está en el cuarto poder, en los medios de comunicación, en el periodismo, sino que desde la última década, y cada vez con más fuerza, los canales de distribución se encuentran en la mano de cualquiera que tenga un smartphone a la mano o un PC. Es decir, se han universalizado los mecanismos de transmisión de información. Y estos nuevos canales, ante la falta de mecanismos de verificación, y ya digo que aunque los hubiera sería imposible de verificar toda la información, han hecho proliferar y normalizar o naturalizar procesos de desinformación que antes eran prácticamente minoritarios, como los bulos o la infodemia a la que nos referíamos. La infodemia ya hemos anticipado a qué se refería, pero los bulos, como todos sabréis, pues son noticias falsas que se difunden con el fin de perjudicar a alguien o de beneficiarse uno mismo. Hay casos paradigmáticos, como el famoso y esperpéntico bulo del Pizzagate, pero lo preocupante es el impacto no de un bulo, sino de una constante avalancha de bulos, que es lo que se hace inmanejable. La mensajería instantánea y las redes sociales son clave para este nuevo modus operandi de la mentira. Según el estudio de Sánchez Duarte y Magallón Rosa de 2020 en España, mensajería instantánea y redes sociales son, con un 36% cada uno, es decir, un 72,2% en total, los principales canales de distribución de bulos en España. Y esto supone un cambio sustancial en lo que respecta a la desinformación. Esta tendencia, que ha sido creciente en la última década con el auge de las redes sociales, alcanzó su culmen con el confinamiento, hasta el punto de que agencias sanitarias de nivel internacional han tenido que desmentir bulos sistemáticamente. No es baladí el esfuerzo de plataformas como Neutral o Maldita.es en España, son las principales empresas de fact-checking, para verificar información y desmentir bulos extendidos. No obstante, el problema parece no quedarse simplemente ahí, no parece quedarse en que no se verifique la información. Parece ser mucho más profundo, ¿no? Pues aun cuando se verifica o desmiente cierta información, se desconfía del resultado, en tanto que nuestra creencia se presenta como simplemente una verdad alternativa. No una mentira, sino una verdad alternativa. Ese ha sido el modo de proceder, pues no solo de los negacionistas de la COVID-19 o de los antivacunas, sino también de la derecha alternativa, de la alt-right, de los negacionistas del cambio climático o incluso de los terraplanistas, por no mencionar otro tipo de conspiraciones. Algo debe haber en el fondo que cause no solo los procesos de desinformación, sino también la negación de las evidencias empíricas cuando están en contra de estas informaciones falsas o de este modo de desinformar. Es decir, no se trata simplemente de mecanismos de desinformación que funcionan de manera independiente y que son responsables aquellos que los ejercen, sino que sucede, según se defenderá en esta investigación, en un nivel sociocultural ampliamente extendido. Y eso es lo que denominamos posverdad, o al menos el contexto en el que se da. Definamos lo primero para luego ver cómo origina o cómo ha originado estos procesos de desinformación. Bien, ¿qué es posverdad, no? El término posverdad se puede entender en un sentido fuerte y en un sentido débil. Como decíamos de la desinformación, la manipulación y el falseamiento de datos de información, o incluso de la verdad, como decíamos de la desinformación, el falseamiento y la manipulación de la verdad ha estado presente en cualquier época histórica, ¿no? De modo que la posverdad, tal cual lo define la RAE, como distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, no supone un rango distintivo de nuestra época. Es cierto que en un contexto democrático en los que los partidos se sirven de herramientas populistas
Y en una sociedad mediatizada, donde los grandes medios de comunicación pueden tergiversar la información, la posverdad tiene un buen suelo nutricio donde nacer y donde extenderse, ¿no? Sin embargo, la diferencia con otras épocas históricas, y eso explicaría el auge del término en la última década, y es lo que aquí defenderemos, no es cuantitativa sino cualitativa. No se trata simplemente de que hay más posverdad en nuestra época, sino que la posverdad es un síntoma clave del malestar de nuestra cultura actual. La diferencia cualitativa es que no solo se da una mediación tecnológica para llevar a cabo tal distorsión deliberada de la realidad, sino que además, por un lado, se defiende públicamente tal distorsión, llamándola simplemente verdad alternativa, y se han universalizado los canales de transmisión de información. No puede obviarse, si queremos hacer un análisis preciso de nuestra sociedad actual, el papel que las redes sociales tienen en la configuración, no ya solo de la opinión pública, sino incluso del concepto de verdad que cada uno de nosotros tenemos. Y esto es lo filosóficamente relevante, ¿no? En esta diferencia cualitativa se da, si atendemos a la historia reciente de la filosofía occidental, una superación, una consumación y superación del posmodernismo, en tanto que las ideas escépticas sobre la verdad que los académicos postestructuralistas habían extendido durante la segunda mitad del siglo XX, hoy día se han generalizado. Ahora ese escepticismo se ha extendido a un nivel cultural muy amplio, propagado en el saber mundano, y esta es una de las ideas más relevantes que defiende Mauricio Ferraris en su obra Posverdad y otros enigmas, publicado en Alianza en español. Algo relevante debe significar esto para nuestra época, ¿no? Solo atendiendo a aquella diferencia cualitativa es como podemos entender la transversalidad de la posverdad. No se reduce a la noticia falsa o a la manipulación política, como suele entenderse, sino que afecta al modo mismo de concebir la verdad. Y no solo la verdad, sino con ella la realidad, las interpretaciones, los hechos, las opiniones, además dadas en diversos contextos, tanto académicos como cotidianos, y desde diversas dimensiones. Vayamos ahora a los aspectos de la posverdad, según la hemos definido, que han afectado a los mecanismos de desinformación de la pandemia. Dejaré esta vía abierta señalando simplemente a dos que me parecen que son los principales. De un lado, la pérdida de confianza en la verdad, y de otro, el nacimiento de las verdades alternativas. La pérdida de la confianza en la verdad, ciertamente, es un terreno ya cultivado por el posmodernismo, como decíamos, pero que ahora sí se ha generalizado en la posverdad como forma de escepticismo. La idea nietzscheana, y esto es lo que hay de fondo, la idea nietzscheana de que no hay hechos sin interpretaciones, tal cual se desarrolló tal cual la desarrollaron los postestructuralistas, se ha convertido hoy día en un leitmotiv popular, que, mal entendido además, cabe señalar, lleva a una devaluación sociocultural de la verdad. El razonamiento que hay de fondo, digamos, es el siguiente. Si los estudios de los expertos no pueden alcanzar una verdad absoluta, es decir, no pueden describir la realidad sino simplemente interpretarla, entonces sus conclusiones valen tanto como mi opinión, que es también una interpretación más, ¿no? La diferencia, en este razonamiento, la diferencia entre opinión y hecho, por tanto, se diluye o al menos está cada vez más disuelta. Este es el contexto que ha servido de caldo de cultivo perfecto para la desinformación durante la pandemia. Al rechazar en un primer plano que haya algún tipo de verdad, cualquier información vale lo mismo o puede valer lo mismo. Y como no se puede verificar toda información, se cuelan entre las informaciones relevantes o verdaderas, se cuelan bulos, intoxicación, manipulación. No obstante, quisiera advertir una cosa, que es importante además. Y es que la pérdida de confianza en la verdad nunca puede ser total. A toda posverdad, a toda mentira debe precederla una verdad, si quiera o no. Por más escépticos que seamos, ninguna persona cuerda dejaría de confiar en los médicos y enfermeros que se encargan de sostener con vida a un familiar tuyo en la UCI paciente de COVID, ¿no? En cuanto al nacimiento de la verdad alternativa, cabe decir que paradójicamente, aun desconfiando en la verdad supuestamente objetiva, cada vez es más común aferrarse a verdades alternativas, que lo único que hacen es reafirmar creencias previas que ya tenemos, ¿no? Una vez que se ha normalizado la defensa pública de ciertas distorsiones de la realidad, ya los sesgos cognitivos del ser humano hacen el resto por reafirmar nuestras creencias. Tanto es así
que incluso ante la demostración fehaciente de la falsedad de nuestra verdad alternativa, respondemos con un mecanismo de protección identitaria reafirmándonos. Es lo que los psicólogos denominan reactancia. Este tipo de mecanismos son parte del ser humano y junto a otros más conocidos, digamos, como el seco de confirmación, la amnesia de la fuente, el efecto de repetición o la disonancia cognitiva, ahora que se conocen, son cada vez más potenciados y extendidos, que este es el peligro. Se hace uso de ellos conscientemente con interés de distorsionar algún aspecto de la realidad sabiendo cómo va a afectar en la psique de cada uno de los humanos receptores de esa información. Estos ecos son precisamente los que justifican que discursos como los antivacunas, digamos, no decaigan pese al evidente beneficio que ha supuesto en cuanto a la bajada de la tasa de mortalidad de los vacunados. Cabe advertir, y no quiero dejar de señalarlo, que lo mismo que sucede con la pérdida de confianza en la verdad, los sesgos cognitivos no pueden afectar al 100% de las creencias que tenemos como verdaderas. Ciertamente pueden estar cada vez más presentes o cada vez más generalizados, pero ello hace que debamos ser más conscientes y autocríticos en lo que podamos. Pero ha de reconocerse que junto a los sesgos se dan ciertas creencias que ineludiblemente tienen que ser verdaderas. Es decir, para que se pueda identificar cuándo una creencia está sesgada, debe poderse identificar cuando no lo está, es decir, cuando es verdadera. La creencia verdadera es el mismo punto de partida para que puedan existir los sesgos. Por último, a modo de conclusión, quisiera presentar que la posverdad, en tanto que fenómeno extendido socioculturalmente durante la última década, ha alcanzado uno de sus puntos culmen durante la pandemia. La devaluación de la verdad por un lado y el nacimiento de las verdades alternativas por otro son factores claves de la posverdad correlacionados directamente con los mecanismos de desinformación que han funcionado durante la pandemia y aún hoy siguen funcionando. Esta es la tesis que he querido defender durante todo el trabajo. La desinformación en tiempos de crisis sanitaria es especialmente preocupante porque de ella dependen directamente la vida de muchas personas. Por ello, estamos obligados a combatir filosóficamente aquellos aspectos de la posverdad que han contribuido a la devaluación de la verdad y a su consecuente normalización de la desinformación. La principal implicación filosófica es, por tanto, práctica. Frente a la implantación de la posverdad, conviene recordar que toda posverdad convive con la verdad y que, de hecho, depende de ella, pues no hay mentira de verdad. No hay creencia sesgada si no hay creencia verdadera. Aunque la verdad no pueda ser absolutamente objetivo, y esto es algo que habríamos de asumir tras el derrumbe de la razón pura moderna, ello no significa que sea insignificante, tal como han pretendido sostener autores como Rorty o Bátimo, o que deba reducirse a una cuestión de juego del lenguaje, juego hermenéutico, tal como hizo Gadamer. La verdad, tal cual la experimentamos en nuestro día a día, guarda una intrínseca relación con las emociones y la voluntad, y esto es algo que ya desarrolló Xavier Zubiri hace poco más de 40 años. La verdad, así entendida, alcanzará mayores o menores cotas de objetividad según el método que se siga, pero la verdad parte de una estructura intelectiva, la humana, que es de por sí sentiente, es decir, que parte del sentir la realidad. Lo que esto significa para Zubiri es que cuando inteligimos porque sentimos, o viceversa. En tanto que sentimos, estamos ya inteligiendo. Esta es una vía filosófica que queda aún por explorar y reconstruir, desde la cual puede reconocerse el carácter experiencial y práctico de la verdad, lo cual parece irrenunciable en un contexto posmoderno, es decir, presentado como alternativo a la modernidad, sin por ello renunciar a los logros objetivamente válidos de disciplinas cuyo método de análisis de la realidad es más riguroso que otros, principalmente me refiero a los logros científicos. Pues bien, la contribución con todo esto, de esta investigación, espero que haya sido, de un lado, la de situar el fenómeno de la posverdad en una de sus formas más visibles, a saber, la desinformación durante la pandemia, y de otro, la de abrir horizontes alternativos a tal fenómeno como respuestas a los aspectos fundamentales, preocupantes, en los que la posverdad ha afectado a la sociedad en tiempos de crisis sanitaria. Eso es todo. Muchas gracias tanto a organizadores como a oyentes y un saludo.